En esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema características en la vida de Daniel que le dieron una firmeza inquebrantable. Características en la vida de Daniel que le dieron una firmeza inquebrantable. Amado pueblo de Dios, vivimos en tiempos donde reinan los cambios. Pero hay algo maravilloso cuando nosotros observamos todo esto, y es que el Dios que amamos, el Dios que servimos, el Dios que está aquí, Él no cambia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Nuestro Dios habita la eternidad, pudiésemos decir fuera del tiempo. Todo es un presente con Él. Los cambios no le afectan, nada le sorprende, nada le turba. Alabado el nombre de Cristo, porque los cambios son producto del tiempo y nuestro Dios es un Dios eterno. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Él mismo dijo: yo no cambio, yo soy estable, yo soy firme, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. El lema de este año, hermanos, tiene como propósito establecer dos objetivos en nuestra vida individual como en nuestra vida congregacional, y es el de no dejarnos mover de la sana doctrina. Uno de esos propósitos mayores es de que estemos firmes en la sana doctrina y en esa gloriosa esperanza. ¿Cuál esperanza? Que pronto el Señor vendrá por todos nosotros. Yo no sé si usted lo cree, hermanos, pero el Señor viene pronto por nosotros. La palabra firmeza nos está hablando de algo inmovible, como muy bien lo explicó nuestro director general de la obra en el lanzamiento de este lema. Se nos habla de algo estable, fuerte, que no vacila, que no se deja abatir, que permanece en el mismo lugar. Nuestra vida cristiana es un largo camino donde frecuentemente tendremos que enfrentar situaciones de todo tipo, situaciones que intentarán, hermanos, movernos, que intentarán desestabilizarnos de nuestra fe y de nuestra firmeza y fidelidad a Dios. Pudiésemos decir que constantemente somos bombardeados de influencias negativas en el entorno en que nosotros nos desenvolvemos cada uno, presiones del infierno, que el Señor reprenda al enemigo, hermanos, presiones del mundo que van en contra de todo lo de Dios, de todo lo bueno, de todo lo agradable delante de Dios. Y pudiésemos decir entonces que este lema que el Señor le ha dado a nuestro amado director, un lema muy inspirador, es un llamado de Dios y a la vez un compromiso constante, continuo, para no dejarnos mover de la firmeza que hemos recibido por la palabra de Dios, y que esa firmeza no dependa de las circunstancias, sino que dependa de esta palabra que nos va a mantener firmes como la roca. ¿Cuánto bendecimos su nombre? En cada época, amado pueblo de Dios, Dios ha levantado sus instrumentos. Hombres y mujeres que le amaron sobre todas las cosas, pero había algo en común en todos ellos. Fueron hombres y mujeres de una sólida firmeza en Dios. Estuvieron todos los días de su vida aferrados a Dios y a su santa palabra, hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable a su paso, dándonos a entender que si Dios nos tiene con vida, no es para ocupar un simple espacio, sino que Dios también tiene un propósito grande y definido con todos nosotros, de que dejemos una huella imborrable por donde quiera que Él nos permita ir. Hombres como Job,
que dijo: mi integridad tengo asida y no la cederé. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Hombres como Abraham, que cuando el rey de Sodoma le ofrece dinero, plata, cosas preciosas, este hombre de Dios, el amigo de Dios, le dijo a este rey: yo no tomaré ni un hilo, ni una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, porque ese Dios al cual yo sirvo me ha hecho una promesa y me ha dicho: te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a poner por cabeza. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Y él le dice a este rey: yo no voy a tomar nada tuyo, no sea que cuando se cumpla esa promesa, cuando se haga realidad lo que Dios me ha prometido, tú digas: yo enriquecí a Abraham. Hombres como Moisés. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Este hombre que nos dice la palabra que por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y nos dice muy claro la palabra: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Y dice esa porción: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Lo que nos hará permanecer firmes en la doctrina, en la obediencia, en la integridad, será visualizar a ese Dios invisible. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Hombres, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos, pero quiero tomar unos cuantos para que usted vea el legado tan maravilloso que estos siervos de Dios nos han dejado. Hombres como Micaías. Nos dice la palabra que todos los profetas a una sola voz anunciaban al rey cosas buenas, y cuando vieron a este profeta de Dios que no se vendía, le dijeron: sea tu palabra conforme a las palabras de ellos y anuncia también buen éxito al rey. Pero cuando le dicen esto a este hombre de Dios, él le dice: vive Jehová, aleluya, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso únicamente, eso es lo que yo voy a hablar, aleluya. Cuando bendecimos el nombre de Cristo. Hombres como el profeta Natán, que cuando el rey David falló ante Dios, este hombre usado por Dios va ante el rey y le narra, aleluya, una parábola para hacer reaccionar al rey David. Y cuando termina de expresarle esa parábola, él le dice: David, tú eres ese hombre. Cuando hay presencia de Dios, no temeremos denunciar el pecado. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Hombres como el profeta Elías, cuando estaba en calamidad el pueblo de Israel, aleluya, y el rey Acab le dice: tú eres el que turbas a Israel. Pero este hombre de Dios le dice al rey Acab: yo no he turbado a Israel, eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hombres como Juan el Bautista, que muy bien conocemos su vida, su testimonio. Y este hombre de Dios se para firme ante Herodes y le dice: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hombres como Pedro, como los apóstoles, que cuando quisieron intimidarlos y quisieron golpearlos, azotarlos, estos hombres se pusieron en pie y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Hombres, hermanos amados,
como Daniel, un hombre de firmeza inquebrantable que lo llevó a pararse firme y a rebelarse contra el sistema babilónico, contra sus leyes, con tal de guardar su integridad delante de Dios. Quisiéramos tener mucho tiempo para estudiar a fondo las cualidades de cada uno de estos siervos de Dios, pero es corto el tiempo. Hoy solo vamos a detenernos un poco sobre la vida de Daniel, este joven que Dios levantó para un tiempo muy especial en medio del pueblo. La confianza inquebrantable en Dios y en su palabra fue lo que fundamentó o profundizó las creencias en el corazón de Daniel. Este hombre, Daniel, se apoyó ciegamente en Dios, su vida se adherió firmemente en Él, y como resultado, amado pueblo de Dios, Dios peleó por Daniel, Dios peleó por sus compañeros, porque Dios siempre peleará por sus hombres, Dios siempre peleará por sus mujeres, Dios siempre peleará por su pueblo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? A pesar de la edad de Daniel, fue un joven que vivió en medio de la contaminación, de la corrupción de un reino pagano. Sin embargo, su vida fue un claro ejemplo, fue un claro testimonio de santidad, de integridad, de fidelidad, de compromiso sagrado con su Dios, que impactó, amado pueblo de Dios, de una manera maravillosa y positiva todo su entorno. Aleluya. Daniel mantuvo su integridad y rectitud delante de Dios y delante de los hombres como medio para honrarle, conservándose puro, conservándose santo, conservándose íntegro. La firmeza de este hombre de Daniel, hermanos, fue una firmeza consecuente. Toda su vida fue íntegro. Toda su vida fue temeroso de Dios. Se mantuvo en ejercicio durante el reinado de 4 reyes. Y esa firmeza le llevó a poner su vida en peligro, pero nunca vaciló. No se rindió, permaneció en el mismo lugar, con sus mismos principios, con sus mismos valores, porque el hombre de Dios no se mueve, la mujer de Dios no se mueve, no le afecta lo que venga contra su vida. Ella va a permanecer firme y él va a permanecer firme como el monte de Sión. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Ahora, ¿qué características habían en la vida de ese joven que lo llevaron a su inquebrantable e inamovible firmeza? Vamos a ver unas cuantas características de este siervo de Dios. En primer lugar, Daniel tenía bien claro cuál era su identidad. ¿Cuánto bendecimos al Señor? El tener claro cuál era su identidad le permitió que, aunque había sido llevado como esclavo, algunos historiadores dicen que fue llevado en su adolescencia como esclavo. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres, lejos de su familia, lejos de sus amigos. Oh, hermanos, estaba en un país diferente en todos los sentidos, en el idioma, en las costumbres, pero este muchacho, aunque estaba lejos de su familia, no estaba lejos de Dios, estaba cerca de su Dios, cerca de su amigo, cerca de su compañero. ¿Cuánto bendecimos su nombre?
Hermanos, a este hombre de Dios lucharon contra su identidad a tal punto que quisieron cambiar sus nombres, pues esto le recordarían a Dios, porque Daniel significaba o significa Dios es mi juez. Le cambiaron su nombre por Belsasar, que significa Baal me protege. A otro de su compañero, Ananías, que significa Dios en misericordia, le llamaron Sadrat, que significa Dios de la luna de Babilonia. A otro compañero que se llamaba Misael, que significaba ¿quién como mi Dios?, le colocaron por nombre Mesad, Dios de la fertilidad. Y a Azarías, que significa Dios me ha ayudado, le llaman Abednego, siervo de Nego, otro dios pagano de Babilonia. Pero qué precioso es que Daniel, en lo profundo de su corazón, dijo: yo no me voy a olvidar de mi identidad. Yo no me voy a olvidar quién soy. Pueden cambiar mi dirección, pueden cambiar mi vestuario, pueden cambiar mi nombre, pero no podrán cambiar mi corazón. No podrán arrancar de mi corazón el temor a mi Dios, el temor a sus leyes. No me olvidaré de Él, no me olvidaré de sus preceptos. No voy a olvidar que he sido apartado, que he sido consagrado solo para amarle, solo para servirle. Y es ahí en ese verso 8 del capítulo 1 donde dice que Daniel tomó una decisión que le cambió la vida. Aleluya. Dice la palabra, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Aleluya. Se ha dicho, amado pueblo de Dios, que el poder que gobierna dentro de nuestra mente es nuestra voluntad, cuando optamos por hacer lo correcto. Alabado el nombre del Señor. Dios nos concede el poder de elegir a todo ser humano entre el bien y el mal. Y esto fue lo que llevó a este muchacho joven, adolescente, a tomar la determinación de amar a su Dios, de bendecir a su Dios, de mirar por sus leyes, de obedecerlas, de ceñirse a ellas. Albert Einstein dijo: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y la energía atómica, y es nuestra voluntad. Si usted desea ser fiel, usted puede ser fiel con la ayuda de Dios. Si usted desea ser íntegro y apartarse de todo lo mundano, de toda corrupción, usted tiene el poder de Dios en su vida, más fuerte que cualquier tentación. La presencia de Dios en nosotros es un motor en nuestra voluntad para hacer lo correcto. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Nosotros somos los que elegimos. Yo elijo si quiero ser mundana o si quiero ser santa. Yo elijo si quiero ser un concupiscente o si quiero ser una mujer íntegra, una mujer pura. Cuando le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado el libre albedrío, usted decide si quiere ir al cielo o si quiere ir al infierno. Usted decide si quiere llevar una vida de hipocresía en el ministerio, en la iglesia, o quiere ser una persona transparente, íntegro, de una sola pieza. Cuánto bendecimos su nombre. Daniel tenía clara su identidad. ¿Qué significa identidad? Significa el carácter particular o la personalidad de un individuo
Pero hay otra definición que me dice que identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Aleluya. En el transcurso de nuestras vidas, amado pueblo de Dios, la identidad de cada persona está siendo formada a través de experiencias, a través de relaciones, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, a través del mundo que nos rodea. Constantemente el ser humano está trabajando en definir quién es y equivocadamente lo busca en las cosas exteriores de la vida. Por lo tanto, cuando el ser humano está buscando su identidad en lo exterior, no podremos tener una identidad estable, porque cuando cambian nuestras circunstancias, nuestra identidad entonces también cambiará constantemente. Pero yo quiero decirles algo muy claro: no hay identidad que podamos construir por nosotros mismos que pueda encajar con la que Cristo nos ofrece en la vida del Evangelio, en la vida cristiana. ¿Cuántos decimos amén? Esa identidad que Dios nos ofrece la encontramos en el testimonio de la Biblia, en el testimonio de las Escrituras. Es ahí donde se nos muestra por Dios mismo quiénes somos. ¿Cuánto le damos gracias? Él ahí en su palabra nos muestra hacia dónde vamos. Aleluya. Pudiésemos decir que nuestra identidad está solamente enraizada en Dios y su santa palabra. Fuera de Él, fuera de la palabra, no hay una identidad sana, no hay una identidad que encaje con la identidad que Dios nos ha dado. Dios es nuestro formador. Él nos conoce mejor que nadie. Él nos ha dado ese gran sentido para existir en el mundo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Él es el único que nos ha dado nuestra razón para vivir. En el mundo lo quisimos buscar, esa razón para luchar, esa razón para ser feliz, y no la encontramos en el vino, en el licor, en la droga, en los placeres del mundo. Íbamos sin fe, sin esperanza en el mundo, pero llegó Dios a nuestra vida. Glorioso día en que Dios llegó a nuestra vida. Y a partir de ese momento que Él llegó a nuestra vida, nos sentimos con una razón para existir, con una razón para vivir, para luchar. Alabado el nombre de Cristo. Por eso desde el momento que aceptamos al Señor, ya no necesitamos buscar nuestra identidad en nada del mundo, en nada de allá afuera, porque con Cristo estamos más que completos. Con Cristo estamos más que felices. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Él hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos decimos amén? Ese Dios que ha dado sentido a nuestra vida, amiga y amigo, ese Dios que está aquí, ha tomado nuestra historia de pecado, ha tomado nuestra historia de heridas y ha escrito una nueva historia de sanidad, de justicia, de regeneración, de transformación. Ese Dios que está aquí, aleluya, es el personaje principal en nuestras vidas. Es el personaje principal en todo lo que hacemos. Es el principal o personaje principal
en nuestra familia, en nuestras prioridades. Él nos ha cambiado esa esclavitud en libertad. Cuando decimos amén, Él toma nuestros lamentables intentos de justicia y nos ofrece su propio expediente perfecto. Yo no sé si usted lo ha recibido, ese expediente perfecto, íntegro, un expediente, aleluya, donde ya nos declara inocentes, nos declara justos. Por eso hubo un cambio cuando Cristo llegó a nuestra vida. El borracho dejó de ser borracho, el adúltero dejó de ser adúltero, el fornicario dejó de ser fornicario. Hubo un cambio cuando Cristo llegó a nuestra vida. Él nos ha dado redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados, según sus riquezas en gloria. Yo no sé si usted puede darle un aplauso a ese Dios que ha cambiado nuestra historia. Él es el único que lo ha hecho. No lo pudo hacer el psicólogo, no lo pudieron hacer los centros de rehabilitación, pero llegó el Señor en un segundo y nos ha libertado. Y llevamos varias décadas sirviéndole, y podemos decirte, testificarte en esta tarde: no hay vida más maravillosa que la vida en Cristo. No hay nada más glorioso que amar y alabar al Señor. Cuando no somos conscientes de nuestra identidad, escuche bien esto, no habrá propósito. Se perderá toda razón de ser. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, no conoceremos nuestro propósito divino e ignoraremos que si Dios nos ha salvado, que si Dios nos tiene con vida hoy, es porque hay un propósito muy grande, que Él nos ha libertado, no para que pasen las décadas y nos envejezcamos aquí sentados, sino que hay un propósito grande de Dios para nuestra vida, cosas maravillosas. Dios no te ha salvado solo para gozarte en una convención o en un culto. Hemos sido salvos, hemos sido transformados para servirle, para entregar gota a gota de nuestra energía, para entregar todo lo que somos al Señor. Oh hermanos, Dios cuenta con nosotros para realizar una maravillosa obra. Dios cuenta contigo. El hecho de que estés aquí, que hayas venido desde un país distante, no ha sido casualidad. Dios quiere hablar a tu vida y decirte: quiero usarte, quiero hacer de ti un pastor, quiero hacer de ti un misionero, quiero hacer de ti un evangelista, quiero hacer de ti un instrumento poderoso. Oh, yo no sé si usted lo cree, pero Dios nos quiere usar en esta última hora de gracia. Pero yo tengo que ser consciente de cuál es mi identidad en Dios. El apóstol Pedro lo define, o Dios a través de él, muy claro en su primera carta, allí en el capítulo 2, el verso 9, nos dice: mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender si yo quiero tener clara cuál es mi identidad en Dios? Lo primero es que soy apartada. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Somos apartados para reflejar
para hablar a otros de Él. En otras palabras, Él me ha bendecido para yo poder bendecir a otros. Él me ha cambiado, me ha transformado para poder yo conducir a otros por ese camino de integridad, por ese camino de transformación, de regeneración. Yo tengo que entender que como hijo de Dios, como hija de Dios, yo no soy cualquier persona. Yo soy sal. Yo soy la luz del mundo, aleluya. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo estoy escondida en Dios, en ese hueco de su mano. Él me tiene ahí, Él nos tiene en el hueco descostado cuando le damos gloria a Cristo. Solo los que saben quiénes son en Dios podrán cumplir con su propósito en la vida. Todos tenemos uno, hermana, hermano recién convertido, joven que está aquí, niño, adolescente, hermano adulto mayor. Yo quiero decirte en esta hora, hay un propósito de Dios contigo, hay un espacio, eres una llave para una cerradura que Dios quiere abrir para bendecir a otros. Todos tenemos un lugar en el programa de Dios. Daniel tenía una firme y clara identidad. Él dijo: yo soy hebreo, aleluya, pero también conocía bien a su Dios, cuyas leyes no eran negociables, mucho menos su vida devocional con Dios. A tal punto, amado pueblo de Dios, que cuando quisieron tocar su vida de oración, y nos dice la palabra que él conoció o se dio cuenta que el decreto había sido firmado, nos dice que él se fue a su casa y abiertas sus ventanas que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? David fue un hombre que amó al Señor y fue llamado el dulce cantor de Israel. Pero este hombre, Daniel, fue un hombre de intercesión. Fue un hombre de oración. Cuando bendecimos el nombre de Cristo, y cuando él vio que iban a tocar su vida devocional, su vida en secreto con Dios, puso límites. Y fue ahí donde terminó. ¿Sabe qué significa determinar? Poner límites y cercar con linderos. Cuando bendecimos el nombre de Cristo. Entonces Daniel puso esos límites. Mire que si leemos todos esos capítulos, este muchacho Daniel no contendió con la educación que se le estaba impartiendo, no contendió con el programa de entrenamiento, con el idioma de los caldeos, con la matemática, con la arquitectura. ¿Dónde fue que trazó el límite y colocó los linderos Daniel? Él trazó el límite en lo relacionado con su vida espiritual. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Él puso el límite, el lindero donde tocaban la ley de su Dios. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Y es ahí donde dice, determinó no contaminarse con la comida ni con la bebida. ¿Sabe por qué lo hizo Daniel? Porque estos alimentos eran dedicados en un ritual a los falsos dioses de Babilonia. Comer estos alimentos con los estándares babilónicos era violar las leyes de su Dios acerca de los alimentos impuros
que muy bien estaba claro en Levíticos capítulo 7 y en el capítulo 11. Este muchacho, hermanos, a pesar de su temprana edad, no quería participar en fiestas paganas. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Cómo ellos entiendan su vida con Dios, cómo coloquen sus límites en lo concerniente a su integridad, su vida de oración. La vida de oración de Daniel llenó su corazón de temor, del temor de la palabra de Dios, y le enseñó a conocer a Dios de tal manera que cuando el rey Nabucodonosor levantó su estatua para que todos se postraran ante ella, estos jóvenes dijeron: no nos postraremos, no importa que haya horno de fuego, no nos vamos a postrar. Y cuando el rey los llama de nuevo y les dice: ¿estáis dispuestos? Que al son de todos estos instrumentos, cuando ustedes lo oigan, se van a postrar. Estos hombres de Dios le dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Pero mire lo clara que estaban su fe en Dios. Y dice: y si no nos libra de tu mano, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Amado pueblo de Dios, Daniel no solamente tenía clara su identidad, aleluya, sino que tenía en su corazón fuertes convicciones que lo llevaron a tener una firmeza inquebrantable. El conocer a Dios le llevó a tener tal determinación de amarle, de servirle, sin importarle si tenía que morir. Las convicciones de Daniel eran sólidas, hermanos. Su confianza en Dios se fundamentaba en la palabra, se fundamentaba en las leyes de Dios. Su convicción era tan fuerte que le llevó a rebelarse contra todo el sistema de una nación en el cual eran extranjeros, los habían llevado como esclavos. Pero las convicciones de Daniel y sus compañeros tenían un cimiento firme en Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? ¿Qué es convicción? Se ha dicho que convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad que cree o profesa. Es un convencimiento irreversible, es un conocimiento sólido por el cual se estará dispuesto a arriesgarlo todo, aún la vida. La convicción es más fuerte que una simple creencia. Y yo quiero decirles hoy, pueblo de Dios, y a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, hoy más que nunca necesitamos ser cristianos de convicciones firmes, ser cristianos de convicciones sólidas, de convicciones estables. Se ha dicho que nuestras convicciones incluyen nuestros valores, nuestros principios, y son ellas las que determinarán día a día nuestra conducta. Cuando nos convertimos al Señor, todos nosotros hicimos cosas en la vida cristiana
simplemente porque otros las hacían o porque algunos nos aconsejaban de hacerlas. Y esto está bien y es encomiable para los recién convertidos. Eso es algo bueno, porque es así donde vamos a aprender a conocer más de la palabra, más de las cosas de Dios. Pero a medida que crecemos espiritualmente, a medida que pasan los años en el Evangelio, cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestras propias razones para hacer lo que hacemos, razones que se van a convertir en convicciones más adelante. Usted no puede orar porque otro ora, no puede cantar porque otro canta, no puede leer la Biblia porque otro la está leyendo. Usted tiene que ir más adentro, usted tiene que ir a las profundidades del océano de Dios y entender que el estudiar la palabra, que el orar es nuestra vida, es nuestra energía. Cuando le damos gloria a Cristo, cuando le damos gloria al Señor, la convicción del verdadero cristiano jamás se va a apoyar en un concepto humano, tampoco en los argumentos de una misión, tampoco en el concepto de masas enteras. No lo hará, hermano. El verdadero cristiano, la verdadera hija de Dios, no va a fundamentar su fe y su vida cristiana y su vida de integridad solo en el argumento de una persona. No lo hará, porque el hacerlo será tener una convicción débil. Será tener una convicción pasajera, efímera, inestable, cambiante, porque la opinión humana, los conceptos del hombre, como el mismo hombre, son pasajeros, son cambiantes, son inestables. Nos dice la palabra: a la mañana florece, pero a la tarde se marchita y se seca, y a la postre dejará de ser. Y Job lo dice muy claro en el capítulo 8, el verso 14, dice: porque su esperanza, hablando la esperanza del hombre, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Esas convicciones del verdadero cristiano no se va a apoyar en el concepto de ningún hombre, sino que va a estar apoyada en lo que dice Dios, en lo que dice la palabra, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amado pueblo de Dios, las convicciones bíblicas son esenciales para nuestro crecimiento. Hay que usar la palabra de Dios sobre nuestras experiencias. ¿Sabe por qué? Porque esto le dará valor para nosotros actuar y desenvolvernos. Eso nos dará seguridad para estar bajo esas convicciones. Solo si llenamos nuestro corazón de esas verdades de Dios, hermano, viviremos una vida íntegra, viviremos una vida apartada de todo lo que allá afuera se está viviendo, hermanos. Por eso necesitamos memorizar la palabra. Hay que amar la palabra. Cuando yo me convertí, el primer consejo que me dio una hermana anciana es: Carmencita, ame la palabra, viva la palabra, desee la palabra como usted busca un plato de sopa, como usted desee tener un calzado. Busque la palabra de Dios antes que esas cosas. Si amamos la palabra y llenamos nuestro corazón, llenamos nuestra mente de esta palabra, tendremos una base sólida para echar abajo todo argumento que el enemigo quiera introducir en nuestros hogares, en nuestra vida,
en la obra del Señor. Que si alguien nos diga que podemos ser paganos, vamos a decirle no, no podemos ser paganos, somos diferentes. Si cada uno nos dice, oh aleluya, que podemos mundanalizarnos, nosotros a la luz de la palabra podamos decir no. La palabra de Dios me dice, sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios me dice, salid de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Amado pueblo de Dios, la palabra es la base de nuestras convicciones. Si usted quiere ser firme, tiene que llenar su corazón con esta palabra, aleluya. Ella hará que nos mantengamos firmes como Daniel, para no ceder ante lo que Satanás quiera promover a través de sus instrumentos. Las personas que no tienen convicciones fuertes, sólidas, serán personas que se dejarán llevar siempre por la corriente. Y yo lo he expresado varias veces, y es un pensamiento que me llamó mucho la atención. Dice, las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente, solo algo vivo puede ir contra la corriente. Y eso nos está hablando, aleluya, que si hay vida de Dios en nosotros, vamos a tener la fortaleza para rechazar la tentación, para rechazar el pecado, para rechazar todo aquello que quiera meter el enemigo en nuestra vida. Si somos hombres y mujeres que amamos la palabra, aleluya, viviremos esta palabra. Es muy fácil decir, yo soy un pastor, yo soy una esposa de pastor, yo soy un líder. Pero vive lo que usted predica, vive lo que usted enseña. Es fácil hablar muchas cosas e imponer al pueblo, aun que nos respeten, que se sometan a la autoridad, pero otra cosa es cuál es su vida, cuál es su ejemplo, cuál es su testimonio. ¿Podrá usted mirar de frente esa congregación y decirle, yo soy un ministro santo? Yo soy un ministro de Dios. Yo soy un ministro que no miento, que no vivo diciendo mentiras, que no vivo buscando posiciones. Yo soy un ministro que amo y respeto a Dios. ¿Qué hay en nuestra vida? A la ley y al testimonio. Si no hiciéramos conforme a esto, es porque no nos ha amanecido, dice la palabra de Dios. Soy yo el que determino a la ley y a mi testimonio. Mis palabras pueden conmover, y tocar la mente del oyente, pero solo el corazón íntegro y una vida de ejemplo es lo que podrá tocar los corazones. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Soy yo el que tengo que decir, estoy viviendo la palabra. Estoy en la obra, devolvamos a Dios, porque quiero ceñirme a todo lo que allí Dios ha establecido. ¿O está solo por ocupar un lugar? ¿O está solo por aparentar? Y su corazón no está con la santidad. Su corazón no está con la integridad. Su corazón no está con echar fuera lo pagano, y por eso lo tiene en las plataformas, lo tiene en su hogar, lo tiene en su vida, conduciendo al pueblo a deshonrar también a Dios y a que nunca sean libres de las festividades paganas.
¿Qué le va a decir usted a Dios? Le va a decir a Dios: yo di la palabra y me coloqué como ejemplo, donde le mostré a ese pueblo que no necesitábamos nada de las festividades mundanas y paganas. ¿O usted lo está conduciendo por debajo de cuerda, a pesar de que es parte de esta obra? Yo quiero decirle, siervo, no se engañe a la ley, al testimonio, no se engañe, no tenga una careta que no vive. Dígale a Dios: yo quiero amar la santidad, yo quiero amar la palabra. Oh, cuánto le damos gloria a Cristo. Nadie puede conducir a otro donde nunca ha estado, hermanos. Si yo vivo esta palabra y la amo, yo soy la primera en hacer lo que dice esta palabra. Si yo me digo que soy esposa de un siervo de Dios, yo tengo que vivir mi vida honrando ese llamado. Yo tengo que vivir mi vida no anhelando nada del mundo, ni patrocinando en la congregación nada mundano. Yo tengo que decirle al Señor: yo estoy aquí no como un adorno, yo estoy aquí como un instrumento para bien, para edificación, para pureza, para servicio, para inspiración a otros. Cuánto bendecimos el nombre del Señor. Las convicciones de Daniel en su corazón no solo le dio claridad en su identidad, sino que le dio el coraje, la valentía para proclamar el mensaje de Dios, y coraje para denunciar el pecado de los grandes de su tiempo. El estar cerca de Dios, hermanos, el estar en el secreto de Dios, a Daniel le hizo un hombre sensible a la voz de su Dios. Y no solo eso, transmitió con poder y autoridad, con eficacia, sin temor, el mensaje de Dios hasta el rey. Mire, y ojalá usted en su casa pueda leer esas porciones de ese libro tan maravilloso de Daniel. Pero cuando Nabucodonosor tuvo su sueño, dice que llevaron a Daniel frente al rey y le dijeron: este hombre tiene sabiduría del Dios vivo, él puede dar la interpretación. Y nos dice la palabra que Daniel se presenta ante el rey y le dice: yo no soy el que voy a interpretar tu sueño. Yo no es mío el poderlo hacer. Él le dice al rey: hay un Dios en los cielos, hay un Dios el cual revela los misterios. Aleluya. Y nos dice la palabra que él dio la interpretación de ese sueño que había tenido el rey. Y cuando él escucha la interpretación, el rey Nabucodonosor se humilló ante Dios y le dice estas palabras a Daniel: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes de la tierra, y Él es el que revela los misterios. ¿Cuánto le damos gloria a Él? Más adelante es que Él levanta la estatua y les dice que debían de postrarse. Y es ahí también con autoridad que estos hombres de Dios le responden: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nos dice también en esos capítulos que la locura que Dios envió en la vida del rey, cuando Daniel le habla, le dice: rey, tú creciste y te hiciste fuerte, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia.
Mire que Daniel no le dio temor dar la palabra. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Luego ante el rey Belsasar nos dice que cuando hubo esa situación, alabado el nombre de Cristo, donde ellos también son sentenciados, él le dice al rey Belsasar: tú no has humillado tu corazón. ¿Por qué le habló de esta manera a Daniel? Porque apareció una mano que escribía ciertas frases en una pared, y el rey Belsasar se turbó, y Daniel le dice: tú no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, igual que tu padre, e hiciste traer los vasos sagrados y tus príncipes y tus rameras. Además de esto, tomaron en esos vasos, y además de esto has adorado a dioses de plata, a dioses de oro, a dioses de hierro, de madera, y no ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos todos son tus caminos, nunca le honraste, nunca te humillaste ante Él. Amado pueblo de Dios, hoy más que nunca necesitamos firmeza para proclamar el mensaje de Dios, para proclamar esta palabra sin quitarle, sin ponerle, que al igual que Daniel, que Elías, que Juan el Bautista, no pongamos terciopelo en nuestra boca, sino que con el celo de Dios entreguemos el mensaje sin hacer acepción de personas, sin distinguir más al rico que al pobre, sin menospreciar a nuestros hermanos más humildes de la iglesia, o aquellos que llegan con altas posiciones a la iglesia. Llega un momento, aleluya, en que Dios quiere que nosotros no le temamos al hombre, no le temamos a los concilios, le temamos a Dios, le temamos la palabra que Él ha hablado, que Él nos ha dejado. Tener convicciones firmes en nuestro corazón no nos va a permitir que guardemos silencio ante el paganismo. No nos va a permitir que guardemos silencio ante la mundanalidad. Yo quiero decirle en esta hora, más que teología, más que letra, más que hermenéutica, necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos el poder de Dios, que nos va a dar ese valor, que nos va a dar ese coraje para dar la palabra que se necesita en este tiempo. Oh, hermanos, necesitamos, al igual que Daniel, que haya un espíritu superior en cada uno de nosotros. No hay otro espíritu superior que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hay esa unción en nuestra vida, no vamos a vender el mensaje, no nos vamos a ofrecer al mejor postor. Si hay esa unción en nosotros, va a haber temor de Dios en nuestro corazón. ¿Sabe por qué muchos en nuestro tiempo, y aún muchos pastores que están posiblemente aquí, no quieren predicar contra la mundanalidad, no quieren predicar contra el pecado, no quieren predicar contra el paganismo? Porque les falta el poder de Dios en ellos. Porque es tanta la mentira que hablan diario, porque es tanta la avaricia que hay en el corazón, porque es tanta la sed de una posición que no le ha dejado bajar su cabeza y ir al cuarto secreto, ir a la presencia de Dios a pedirle al Señor: dame unción, dame vida, dame de tu palabra, dame de tu poder, dame de tu gloria.
Necesitamos poder de Dios hoy más que nunca. Por eso Miqueas en el capítulo 3, el verso 8, él dice: mas yo estoy lleno del poder de Dios, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amado pueblo de Dios, amados siervos de Dios, nos ha tocado vivir la generación más corrupta de todos los tiempos, donde ya nada es pecado, donde ya nada es malo, donde las únicas leyes, como lo he dicho en varias ocasiones, las únicas leyes válidas son las que están en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de la familia, donde se ha perdido todo valor moral y espiritual. Dios nunca nos ha pedido como su pueblo mundanalizarnos. Dios nunca nos ha pedido, hermanos, que nos complazcamos con los rudimentos de este siglo. Él nos ha llamado a ir contra la corriente de este mundo, contra la corriente de los pueblos, porque Dios siempre ha deseado un pueblo santo. Y yo quiero decirte a ti que me escuchas a través de las redes sociales, y a las amigas, a los amigos que están aquí, a los hermanos que nos visitan de otras congregaciones. Dios permite que usted escuche esta palabra, porque no es vivir como yo quiero. No es vivir como yo crea o tú creas. Es como dice la palabra de Dios. Es vivir como dice esta Biblia. Muchos han silenciado su boca para no hablar contra el pecado. Es más, hay misiones hoy día que les han prohibido a los obreros hablar contra la santidad o a favor de la santidad. Les han prohibido hablar contra la mundanalidad, contra el paganismo, y les han dicho: ustedes no prediquen sobre eso. Eso es un tema exclusivo de la directiva de la obra. Y resulta que la directiva de la obra es un grupo de mundanos. Es un grupo de paganos. Es un grupo de hombres que han perdido ya la presencia de Dios en sus vidas. Ya no son hombres de altar, hombres de clamor. Son mundanos entregados a la avaricia. Muchos de ellos no les importan las familias pastorales, no les importa los hijos de los pastores, porque los hijos de ellos ya están descarriados, porque la familia está desintegrada, porque la primer mundana de la congregación es la esposa del líder. Es la esposa del líder. Hoy reina un liderazgo pagano. Hoy reina un liderazgo carnal. Gente en los púlpitos, adúlteros, fornicarios, mundanos. Oh, cuánto le damos gloria a Cristo. Hermanos amados, hay una escasez de verdaderos siervos de Dios. Como un hombre de Dios en Costa Rica, ya de edad avanzada, el primer viaje que se hizo a Costa Rica, aquel hombre de Dios llegó donde estaba mi esposo, lo abrazó, empezó a llorar y le dijo: oh, yo había creído que ya no habían hombres que predicaran de celo en esta generación, que ya se habían acabado, que ya se habían extinguido, pero ahora yo puedo morir tranquilo, porque puedo ver que todavía hay un hombre que levanta su voz para defender la sana doctrina, que levanta su voz para predicar sobre la santidad, sobre la pureza. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Amado pueblo de Dios, en esta obra
devolvamos a Dios. Tenemos bien claro que Dios es santo. Tenemos bien claro que sin santidad nadie verá al Señor. Que no tendremos un evangelio a la carta, no tendremos un evangelio para caerle bien a nadie, que estamos con el poder de Dios en nuestra vida para decirle a las mujeres que sin santidad nadie verá al Señor, que la mujer cristiana debe de distinguirse por una mujer que ama a Dios, que teme a Dios, con su vestir, con su forma de hablar, con su forma de actuar. Tenemos bien claro que como ministros de Dios no estamos como un adorno ante la congregación, que somos los primeros en correr al altar, que somos los primeros en derramar como agua nuestro corazón, porque cómo vamos a pedir a un pueblo que se humille, que reciba la palabra, que sean íntegros delante de Dios, si nosotros faltamos ante ese temor de Dios. ¿Cómo le vamos a pedir a un pueblo que no se duerma al escuchar la palabra si nosotros somos los primeros en dormirnos? ¿Cómo le vamos a decir a un pueblo que diezme para Dios si nosotros no lo hacemos? ¿Con qué cara vamos a exigir a un pueblo que sea fiel, que sea íntegro delante de Dios, si en nosotros no hay tal integridad? ¿Cómo le vamos a decir a un pueblo que hay que vivir en santidad si nosotros no lo hacemos, si no vestimos honestamente como dice la palabra? ¿Cómo vamos a decirle a otro que lo haga? ¿Sabe que hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos visite? Hermanos, estas convenciones demandan grandes gastos y no se hace por capricho. Estas convenciones, hermanos amados, se programan con el fin de que seamos revividos, que seamos restaurados, que haya ese vigor en nuestra vida. Estas convenciones y estos eventos, hermanos, siempre se programan porque hay un deseo ardiente del corazón de nuestro director general de que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle a Habacuc, cuando escuchó esta palabra, él le dice al Señor: Señor, he oído tu palabra y temí. Es que es la exposición de la palabra la que nos va a sacudir. No es lo lindo ni la elocuencia del predicador, es si Dios habla, si Dios ministra, si el Espíritu Santo está con nosotros, las cosas van a ser diferentes. Si el Espíritu Santo está con cada pastor, con cada esposa de pastor, las cosas son diferentes. Necesitamos ese deseo y esa pasión que hubo en Habacuc cuando le dijo al Señor: Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Amado pueblo de Dios, nos tenemos que meter con Dios. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que volver a las madrugadas, hay que volver a esas horas incansables, encerrados en una habitación. Hay que volver
a decirle al Señor: vuélveme al principio. Yo quiero volver a hablar en lenguas. Yo quiero volver a danzar. Yo quiero volver a profetizar. Yo quiero volver a interpretar lenguas. ¿Por qué no decirle al Señor en esta tarde: enciende nuestra vida, enciende nuestra llama, enciende nuestra familia, enciende nuestros corazones? Oh, aquí está el Señor, hermano. Necesitamos decirle al Señor: yo quiero que me enciendas y que me des la autoridad para predicar tu palabra. Me des la autoridad para yo vivirla, para yo ponerla por obra. Yo quiero estar en tu presencia y quiero ser una vida íntegra. Quiero que tú me ayudes para predicar esta palabra que tú me has dado. Una palabra que no se vende, una palabra que no se compra, una palabra, oh, que desata bendición, que liberta al cautivo, liberta las vidas. Joven, Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte.